Buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre un capítulo complejo y doloroso de la historia reciente en Colombia, que es el ascenso del paramilitarismo en Medellín durante los años 90 y comienzos del 2000. Esto lo vamos a vivir primero desarrollando el tema alrededor del texto Medellín, Memorias de una guerra urbana, y después del texto Nación, Ciudadano y Soberano. Entonces, listo. Para Para empezar por esto, aunque el conflicto armado en Colombia ha sido tradicionalmente entendido como un fenómeno rural, Medellín, por ejemplo, se convirtió en un escenario urbano clave. Según el texto Medellín, Memoria de una guerra urbana, entre 1980 y 2005, esta ciudad fue la más violenta de Colombia y de América Latina, en una región que a su vez fue la más violenta del mundo. Esta violencia no fue azarosa, sino que surgió de causas estructurales que generaron condiciones propicias para el crecimiento de grupos armados al margen de la ley. Entonces, vamos a empezar hablando de los factores que favorecieron al paramilitarismo. Entonces, lo que permitió que los paramilitares se consolidaran en Medellín fueron varios factores. Por un lado, la urbanización desbordada y la precariedad en los barrios y periféricos, donde el Estado no garantizaba servicios básicos ni seguridad, dejaron un vacío que los grupos armados aprovecharon para ejercer el control social dentro de esas zonas. A esto también se sumó una inestabilidad política local profunda, con mandatarios que duraban apenas un año en el cargo, y lo que llevó a que se dificultara cualquier política sostenida de seguridad. Otro factor determinante en esto fue el narcotráfico, que no solo generó una nueva clase social con poder económico, sino que también se convirtió en la principal fuente de financiamiento para los paramilitares. El caso de la oficina de Envigado y el bloque Cacique en Nutibara, liderado por Don Berna, muestra cómo el narcotráfico y el paramilitarismo se fusionaron en estructuras armadas urbanas que impusieron su autoridad por la fuerza. Después, lo que lleva a esto, que son los antecedentes y la expansión del paramilitarismo, fue un proceso en el que, por ejemplo, el grupo Los Pepes, enemigos de Pablo Escobar, marcó una primera alianza entre narcotraficantes y sectores del Estado. Más adelante, Fidel y Carlos Castaño crearían autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que en 1997 se unificaron en las Autodefensas Unidas de Colombia, con una vocación nacional y contrainsurgente. Estas estructuras lo que buscaban era responder a la urbanización de la guerra, que también intentaban desarrollar las guerrillas. En Medellín, las AUC, que es lo que hemos hablado de las Autodefensas Unidas de Colombia, encontraron una ciudad sumida en el caos y el miedo. La consolidación del control paramilitar en Medellín. La estrategia del Estado de negociar con bandas armadas a través de pactos de no agresión, conocida como la negociación del desorden, terminó legitimando a muchos de estos actores ilegales. Con el tiempo, los paramilitares absorbieron o eliminaron a otros grupos y consolidaron el control de territorios enteros, como lo que ocurrió con con el bloque Cacique en Notibara, que logró imponer su hegemonía en comunas como San Javier, Robledo y Villahermosa. Los efectos de esta violencia fueron devastadores, pues en Medellín se registró el mayor número de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzosas entre 1980 y 2014. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, estas prácticas generaron un control social basado en el miedo y dejaron miles de víctimas. Aunque hubo procesos de desmovilización, las lógicas del paramilitarismo urbano no desaparecieron. Muchas estructuras se reciclaron en nuevas bandas criminales, que siguen operando hoy en día en la ciudad. De hecho, a comienzos del siglo XXI se hablaba de más de 600 bandas armadas en Medellín, muchas de ellas herederas directas de los antiguos grupos paramilitares que habitaban la ciudad. En conclusión, el caso de Medellín demuestra que el conflicto armado colombiano no fue solo un asunto del campo, pues en contextos urbanos como este, el paramilitarismo encontró las condiciones ideales para surgir y consolidarse en la desigualdad, ausencia estatal, narcotráfico e inestabilidad política de la ciudad. Comprender esta historia es esencial para pensar en una paz que no se limite al silencio de las armas,
sino que desmonte las estructuras y lógicas de violencia que aún persisten en nuestras ciudades. Muchas gracias. En el libro Nación, Ciudadano y Soberano se analiza la violencia como un componente estructural y persistente en la historia del país, más allá de eventos coyunturales, y destaca cómo diferentes actores han justificado sus acciones violentas en respuesta a agresiones previas. En este libro se habla del proyecto del modelo de desarrollo de Antioquia. Este modelo ha sido presentado como un modelo exitoso de modernización económica, expansión agrícola, infraestructura, minería y energía, pero como nos advierte Uribe, este modelo no fue neutral ni pacífico. Se trató de una forma centralista de colonización interna, donde desde Medellín se dictaban ritmos de crecimiento para territorios profundamente diversos. Surgieron muchos actores armados durante el proyecto y hubo muchos problemas a este, como lo fue el desplazamiento forzado, la exclusión de muchas personas. Aunque estas personas fueran parte del territorio, se excluían del proyecto y no se tenían muy en cuenta. Esto fue debido por muchas razones, entre estas la expansión de capitales urbanos hacia zonas rurales, la colonización interna impulsada por caficultores, comerciantes y empresarios antioqueños de las élites. La construcción de infraestructura y proyectos hidroeléctricos también fue parte de eso. Este buscaba integrar las periferias rurales al modelo económico departamental, a menudo sin tener en cuenta dinámicas de las zonas rurales. María Teresa nos cuenta cómo la violencia y el desarrollo no se contraponen totalmente, sino más bien cómo afectó y en varios casos potenció el desarrollo. El paramilitarismo sirvió para imponer control en zonas rurales periféricas donde el Estado tenía poca presencia. Esto ayudó al desarrollo de estas zonas, porque si bien no era el Estado, se mantenía el orden y se garantizaba la seguridad de las personas. El paramilitarismo actuó como un agente de ordenamiento territorial. En el libro, Uribe no solo nos habla de la violencia como parte del proyecto de desarrollo antioqueño, sino también de otros problemas que tuvo el proyecto, como lo fue con la deslegitimación histórica. Como señala el texto, ninguna de las propuestas de las élites tradicionales o las de los grupos alternativos han logrado concitar el consenso activo de los ciudadanos. La falta de consenso se cubrieron con violencia, y así lo que inició como una crisis de crecimiento se transformó en una crisis de descomposición. Esto señala cómo esta falta de consenso por parte de los ciudadanos y de la gente del territorio fue definida por lo que querían las élites, y por eso hubo tanta gente excluida en su momento. Si bien hubo muchos problemas para el proyecto en el escenario económico, hubo modernización. La élite empresarial de Antioquia transformó su modelo mercantil en un modelo industrial exitoso, logrando convertir a Medellín en una metrópoli productiva. Pero esta transformación fue técnica y no política, económica pero no social. No se logró articular a las masas. El modelo industrial sustitutivo fue más cerrado, más monopólico y más inaccesible al ciudadano corriente. El cierre del modelo económico, sumando la falta de reformas agrarias, laborales o sociales, generó fenómenos como el desempleo y la pobreza absoluta. Lo grave no fue la modernización, el verdadero problema fue su unilateralidad. Lo político y lo violento, lo civil y lo militar, se fusionaron y confundieron, perdiéndose las distancias, haciendo de la política una práctica violenta y de la violencia una manifestación de lo político. En otras palabras, se perdió la capacidad de soñar el futuro como una nación colectiva. En medio de esta crisis de legitimidad, los partidos tradicionales apelaron a una salida extrema, la dictadura militar. A diferencia de otras dictaduras en América Latina, esta no fue impuesta por los militares como alternativa de poder, sino una solución límite. Impulsada por los mismos sectores políticos, fue un espacio supuestamente neutral, que sirvió como mecanismo para renegociar un consenso entre liberales y conservadores. La élite empresarial de Antioquia no solo respaldó esta salida autoritaria, sino que también jugó un papel clave en la transición posterior hacia el Frente Nacional.